Buenas tardes, doctora y compañeros. Este día vamos a hablarles un poco acerca del capítulo de inmunosupresores y tolerógenos. Bueno, para empezar con este tema, primero tenemos que identificar o entender lo que es la respuesta inmune. Entonces podemos decir de que el sistema inmune evolucionó para poder discriminar entre lo propio y lo no propio o lo ajeno. Entonces, podemos decir de que tenemos lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. En la inmunidad innata o la inmunidad natural es primitiva, es decir que esta no requiere una estimulación y va a ser de afinidad relativamente pequeña, pero es ampliamente reactiva. Y la inmunidad adaptativa o inmunidad aprendida es un antígeno específico y depende de la exposición antigénica o la sensibilización del antígeno y puede tener una alta afinidad. Estos dos componentes de la inmunidad trabajan de manera estrecha y el sistema inmune innato es más activo tempranamente en la respuesta inmune y en la inmunidad adaptativa con el paso del tiempo se va a hacer progresivamente dominante. Los principales efectores de la inmunidad innata son los granulocitos, los monocitos o macrófagos, las células natural killer, los mastocitos y los basófilos. Y los de la inmunidad adaptativa van a ser dos, los linfocitos P y los linfocitos T. Inmunosupresión. Los medicamentos inmunosupresores se utilizan para amortiguar la respuesta inmune en el trasplante de órganos y la enfermedad autoinmune. En el trasplante, las principales clases de medicamentos inmunosupresores que se usan en la actualidad son los siguientes. Tenemos los glucocorticoides, los inhibidores de calcineurina, los agentes antiproliferativos o antimetabólicos y los biológicos o también llamados anticuerpos. Estos medicamentos, como ya se mencionó, son exitosos en el tratamiento de condiciones como el rechazo inmune de trasplantes de órganos y enfermedades autoinmunes. Sin embargo, muchas de tales terapias requieren el uso permanente y suprimen de manera inespecífica el sistema inmune completo. Esto expone a los pacientes en algunos casos a mayores riesgos de infección o a cáncer. Los inhibidores de la calcineurina y los glucocorticoides diarios en particular son nefrotóxicos y diabetogénicos respectivamente, lo que limita su utilidad en una variedad de situaciones clínicas. La siguiente tabla resume los sitios de acción de agentes inmunosupresores sobre la activación de células T. Tenemos medicamentos por un lado y por el otro lado el sitio y mecanismo de acción. En primer lugar, se mencionan los glucocorticoides, elementos de respuesta de glucocorticoides en el ácido desoxirribonucleico, o mejor conocido como ADN, y da una transcripción génica reguladora. Ciclosporina, calcineurina, inhibe la actividad fosfatasa. Tacrolimus, calcineurina, inhibe también la actividad fosfatasa. Azatioprina, ADN, incorporación de nucleótidos falsos. Micofenolato, mofetilo, inosina monofosfato deshidrogenasa, inhibe la actividad. Sirolimus, mTOR, proteína sinasa implicada en la progresión del ciclo celular, inhibe la actividad. Everolimus, mTOR, proteína sinasa implicada en la progresión del ciclo celular, también inhibe la actividad. Belatacept, ligandos coestimuladores CD80 y CD86 presentes en las células presentadoras de antígeno, inhibe la actividad. Alemtuzumab, proteína CD52 ampliamente expresada en las células B, células T, macrófagos, células natural killer, lisis inducida. Muronovab CD3, complejo receptor de células T, bloquea el reconocimiento de antígenos. Daclizumab y basilixamab, interleucina 2R, bloqueo de la activación de las células T
mediada por la interleucina 2. Terapia de inducción biológica. En muchos centros de trasplante, la terapia de inducción con agentes biológicos se utiliza para retrasar el uso de los inhibidores de la calcineurina nefrotóxica o para intensificar la terapia inmunosupresora inicial en pacientes con alto riesgo de rechazo. Los agentes biológicos para la inducción se pueden dividir en dos grupos: agentes depletores y moduladores inmunitarios. Los agentes depletores. Los agentes que agotan consisten en inmunoglobulina de linfocitos, ATG, IMAB, muromonobad CD3. Su eficacia se deriva de su capacidad para agotar los linfocitos CD3 positivos de receptor en el momento del trasplante y la presentación del antígeno. Y los moduladores inmunitarios, anti-interleucina 2R, no agotan los linfocitos T, pero el propósito más bien es bloquear la activación de las células T mediadas por la interleucina 2 mediante la unión a la cadena alfa de interleucina 2R, CD25. Las preparaciones aprobadas por la FDA para su uso en el trasplante son inmunoglobulina de linfocitos, ATCAM, y la globulina antimicocítica, ATG, o timoglobulina. Inmunoterapia de mantenimiento. La terapia básica inmunosupresiva utiliza múltiples fármacos simultáneamente: un inhibidor de calcineurina, glucocorticoides y micofenolato, que es un inhibidor del metabolismo de las purinas, cada uno dirigido a un paso discreto en la activación de las células T. Los glucocorticoides, la acetoprina, la ciclosporina, el tacrolimus, el micofenolato, el sirolimus, el betalacet y varios anticuerpos monoclonales puros y anticuerpos policlonales son todos aprobados para su uso en el trasplante. Luego tenemos la terapia de rechazo establecido. Las dosis bajas de prednisona, inhibidores de la calcineurina, inhibidores del metabolismo de la purina, sirolimus o betalacet son eficaces en la prevención de rechazo celular agudo. Son menos efectivos para bloquear los linfocitos deactivados y por tanto no son muy eficaces contra el rechazo agudo o para la prevención total de rechazo crónico. Por tanto, el tratamiento de rechazo establecido requiere el uso de agentes dirigidos contra las células T activadas. Estos incluyen los glucocorticoides en dosis altas, es decir, terapia de pulso, y los anticuerpos policlonales antilinfocitos o muromonab CD3. Glucocorticoides. La introducción de glucocorticoides como fármacos inmunosupresores en la década de 1960 desempeñó un papel clave en posibilitar el trasplante de órganos. La prednisona, prednisolona y otros glucocorticoides se usan solos y en combinación con otros agentes inmunosupresores para el tratamiento de rechazo de trasplantes y enfermedades autoinmunes. El mecanismo de acción de los glucocorticoides. Los glucocorticoides tienen amplios efectos antiinflamatorios en varios componentes de la inmunidad celular, pero relativamente poco efecto sobre la inmunidad humoral. Los glucocorticoides se unen a receptores dentro de las células y regulan la transcripción de otros muchos genes. Los glucocorticoides también reducen la activación NF-κB y suprimen la formación de citocinas proinflamatorias, tales como los interleucina 1 e interleucina 6. Los linfocitos T se inhiben a partir de la síntesis de interleucina 2 y la proliferación de linfocitos T. Además, los neutrófilos y los monocitos tratados con glucocorticoides muestran pobres quimiotaxis y una menor liberación de enzimas lisosómicas. Entre los usos terapéuticos se menciona, primero, prevenir y tratar el rechazo de trasplantes. Segundo, tratamiento de
la enfermedad de injerto contra huésped. En el trasplante de la médula ósea. Y en tercer lugar, tratar trastornos autoinmunes. En la toxicidad se menciona el retraso del crecimiento en niños, una necrosis avascular de hueso, osteopenia, aumento de riesgo de infección, mala cicatrización de las heridas, cataratas, hiperglucemia e hipertensión. Inhibidores de la calceurina, ciclosporina y tracolimus. Son los fármacos inmunosupresores más eficaces en el uso rutinario. Se orientan a la vía de señalización intracelular inducida como consecuencia de la activación de TCR. Se unen a una inmunofilina, ciclofilina en la ciclosporina, que lleva la interacción posterior con la calcineurina para bloquear su actividad de fosfatasa. La desfosforilación catalizada por calcineurina es necesaria para el movimiento de un componente de los factores de transcripción NAFAT al núcleo. A su vez se necesitan los factores de transcripción para la inducción de diversos genes de citocinas, incluida la interleucina 2, que es un factor prototípico de proliferación y diferenciación de linfocitos T. Tacrolimus. El tacrolimus es un antibiótico macrólido producido por Streptomyces succubaensis. Debido a la eficacia percibida un poco mayor y a la facilidad para vigilar las concentraciones sanguíneas, el tacrolimus se ha convertido en el inhibidor de la calcineurina preferido en la mayoría de los centros de transporte. El mecanismo de acción. Este inhibe la activación de las células T, inhibiendo la calcineurina. El tacrolimus se une a una proteína intracelular, la FKBP12, que es una inmunofilina estructuralmente relacionada con la ciclofilina. Un complejo de tacrolimus, FKB12, calcio, calmodulina y calcineurina inhibe la actividad de fosfatasa de calcineurina. La inhibición de la actividad fosfatasa evita la desfosforilación y la translocación nuclear de los factores de transcripción e inhibe la activación de las células T. La absorción, distribución, metabolismo y excreción. El tacrolimus está disponible para la administración oral en forma de cápsulas y cápsulas de liberación prolongada, 0.5, 1 y 5 miligramos. Tabletas de liberación prolongada de 0.75, 1 y 4 miligramos. Y también está disponible una solución para inyección de 5 miligramos sobre mililitro. La unión a proteínas plasmáticas de tacrolimus es del 75 al 99% y afecta principalmente a la albúmina y la glucoproteína ácida alfa 1. La semivida de absorción de tacrolimus es de aproximadamente 12 horas. El tacrolimus se metaboliza ampliamente en el hígado por CYP3A. Algunos de los metabolitos son activos. La mayor parte de la excreción del fármaco original y los metabolitos es en las heces. Usos terapéuticos. El tacrolimus está indicado para la profilaxis del rechazo del injerto de órganos sólidos de una manera similar a la ciclosporina y de forma extraoficial como tratamiento de rescate en los pacientes con episodios de rechazo a pesar de las concentraciones terapéuticas de la ciclosporina. La dosis oral inicial recomendada es de 0.2 miligramos por kilogramo de peso para los pacientes adultos con trasplantes renales. También 0.1 a 0.15 miligramos por kilogramo de peso para pacientes adultos con trasplante de hígado. 0.075 miligramos por kilogramo de peso para los pacientes adultos con trasplante de corazón y 0.15 a 0.2 miligramos por kilogramo de peso para pacientes pediátricos con trasplante de hígado en 2 dosis. Algunas complicaciones que pueden presentar el tacrolimus es una nefrotoxicidad, neurotoxicidad, es decir, un temblor, dolor de cabeza, alteraciones motoras y convulsiones, quejas,
hipertensión, hipercalemia, hiperglucemia y la diabetes están asociadas con el uso de tacrolimus. El tacrolimus tiene un efecto negativo en las células beta de los islotes pancreáticos, la intolerancia a la glucosa y la diabetes mellitus. Ciclosporina, mecanismo de acción, forma un complejo con la ciclofilina. Este complejo se une a la calcineurina inhibiendo la desfosforilación estimulada por el calcio del componente citosólico del NFAT. A nivel de la función del sistema inmunológico, la ciclosporina suprime alguna inmunidad humoral, pero es más eficaz contra los mecanismos inmunes dependientes de las células T o aquellos rechazos de trasplantes subyacentes y algunas formas de autoinmunidad. En la forma oral se proporciona como cápsulas de gelatina blanda de 25 y 100 miligramos a solución oral de 100 miligramos por mililitro. Entre los usos terapéuticos están trasplante de riñón, hígado, corazón y otros órganos, artritis reumatoide, psoriasis y seroftalmia. Entre las reacciones adversas están la disfunción renal y la hipertensión, temblor y surtismo, hiperlipidemia y la hiperplasia gingival. Limos es una lactona macrocíclica producida por Streptomyces hygroscopius. El mecanismo de acción inhibe la activación de los linfocitos T y la proliferación en un punto posterior de los receptores IL-2 y otros receptores del factor de crecimiento de las células T. Al igual que la ciclosporina y el tacrolimus, la acción terapéutica de sirolimus requiere la formación de un complejo con una inmunofilina, en este caso FKBP12. El complejo sirolimus FKBP12 no afecta la actividad de la calcineurina, más bien se une e inhibe la proteína sinasa mTOR, que es una enzima clave en la progresión del ciclo celular. Tras su administración oral se absorbe rápidamente y alcanza una alta concentración sanguínea dentro de 1 hora, posterior a una dosis única en sujetos sanos y dentro de las 2 horas después de dosis orales múltiples en pacientes con trasplante renal. El sirolimus es ampliamente metabolizado por CYP3A4 y es transportado por la glucoproteína P. La mayor parte de la excreción total es a través de las heces. El sirolimus en sí mismo es el componente más activo de la sangre entera y contribuye con más del 90% del efecto inmunosupresor. Entre los usos terapéuticos es indicado para la profilaxis del rechazo de trasplante de órganos, habitualmente en combinación con una dosis reducida de inhibidor de calcineurina y glucocorticoides. Este está usado con glucocorticoides y micofenolato para prevenir el daño renal permanente. Los regímenes de dosificación de sirolimus son relativamente complejos y las concentraciones sanguíneas que se eligen como objetivos por lo general fluctúan entre 5 y 15 nanogramos por mililitro. Everolimus es aprobado para el tratamiento del astrocitoma, cáncer de mama, profilaxis y el rechazo de trasplante de riñón e hígado, tumor neuroendocrino pancreático, angiomiolipoma renal y cáncer de células renales. La dosis es 1 miligramo por kilogramo, que es similar a la de sirolimus. En la profilaxis del rechazo de trasplante renal, la dosis inicial de everolimus es de 0.75 miligramos 2 veces al día, con ajuste más tarde basado en las concentraciones séricas. Citioprina, mecanismo de acción. Después de la exposición a los nucleófilos tales como glutatión, la citioprina se desdobla a 6-MP, la que a su vez se convierte en metabolitos adicionales que inhiben la síntesis de nuevo de la purina. Un nucleótido fraudulento, 6-TIO-IMP, se convierte en 6-TIO-GMP y finalmente en 6-TIO-GTP, que se incorpora en el DNA. La proliferación celular, por tanto, se inhibe y con ello muy diversas funciones de los linfocitos. Esta se absorbe bien por vía oral y alcanza los niveles máximos en sangre en 1 a 2 horas después de la administración.
La vida media de la azatioprina es de aproximadamente 10 minutos y la vida media de la 6-MP es de aproximadamente 1 hora. Entre los usos terapéuticos de la azatioprina está la prevención del rechazo de trasplantes de órganos y en la artritis reumatoide severa. La dosis inicial habitual de azatioprina es de 3 a 5 miligramos por kilogramo por día. Se usan dosis iniciales más bajas de 1 miligramo por kilogramo por día en el tratamiento de la artritis reumatoide. Deben controlarse las pruebas de hemograma completo y de la función hepática. Con respecto a su toxicidad, el principal efecto secundario es la supresión de la médula ósea con leucopenia, trombocitopenia o anemia. Micofenolato mofetilo. Este profármaco que se hidroliza rápidamente al fármaco activo MPA inhibe selectivamente la proliferación y funciones de los linfocitos, incluidas la formación de anticuerpos, la adherencia celular y la migración. La dosis aprobada para la profilaxis de rechazo de trasplante de hígado es de 1 gramo 2 veces al día, y para los trasplantes renales se administra 1 gramo por vía oral o intravenosa durante 2 horas 2 veces al día. Con respecto a la toxicidad, las principales toxicidades de micofenolato mofetilo son hematológicas y gastrointestinales, como leucopenia, aplasia eritrocítica pura, diarrea y vómitos. Los fármacos citotóxicos que han sido utilizados en forma extraoficial como agentes inmunosupresores. Metrotexato, profilaxis y tratamiento contra la GVHD, la artritis reumatoide, la psoriasis, el pénfigo bulloso y algunos tipos de cáncer. Ciclofosfamida y clorambucilo, leucemia y linfomas y en una variedad de otros tumores malignos. La ciclofosfamida también es aprobada por la FDA para el tratamiento del síndrome nefrótico en niños y se utiliza de manera generalizada en el tratamiento de lupus eritematoso sistémico grave, MS y vasculitis como la granulomatosis de Wegener. Leflunomida, inhibidor de la síntesis de pirimidina indicado para el tratamiento de adultos con artritis reumatoide. Uso empírico en el tratamiento de la nefropatía por poliomavirus que se observa en receptores de trasplante renal con inmunodepresión. Terapia y la naturaleza de la coestimulación y la inhibición. Múltiples moléculas coestimuladoras e inhibidoras interactúan para regular las respuestas de las células T. La activación de la inmunización requiere de 2 señales que dependen de la interacción de proteínas de membrana APC y células T, considerado un sistema antiparalelo de activación-regulación inhibitoria de la actividad de las células T. Estos puntos donde se da regulación negativa en las células T se llaman puntos de control inmune. Al dirigirse y bloquear esos puntos de control inmunológico, los anticuerpos pueden permitir que la activación de las células T proceda sin restricciones por la regulación a la baja. Monoclonales anti-CD3. El CD3 es un componente del complejo de TCR en la superficie de los linfocitos T humanos. Existen anticuerpos dirigidos a la cadena epsilon de CD3. Estos anticuerpos anti-CD3, el cual es monoclonal, se dirige a la cadena CD3 del TCR, induciendo su endocitosis y la activación y la eliminación de células T a través de la fagocitosis. Por lo tanto, es bastante considerable a la hora de un trasplante humano. Estudios clínicos revelan que un MAB anti-CD3 humanizado que no se une a los receptores de FC puede revertir el rechazo de aloinjerto renal sin el síndrome de liberación de citosina en la primera dosis. Anticuerpo monoclonal anti-CD52, alemtuzumab. El mecanismo de acción de este es que se une a la proteína CD52 que se expresa en forma salvaje en los linfocitos B y T, así como en los macrófagos y células natural killer y algunos granulocitos.
Esta unión induce la lisis de las células dependientes del anticuerpo, produciendo una leucopenia profunda que puede durar más de un año. Los usos terapéuticos de este son inducir la terapia inmunosupresora y permite evitar las dosis altas de esteroides. Para los trasplantes, su régimen más común es de una sola dosis intraoperatoria de 30 miligramos. También es utilizado para el tratamiento de rechazos refractarios agudos mediados por células y por anticuerpos con el mismo régimen de 30 miligramos. La toxicidad de este. La neutropenia es el efecto adverso más común. Además, la trombocitopenia puede ser experimentada por la mitad de los pacientes, anemia hemolítica autoinmune y otras enfermedades autoinmunes dependientes de la reconstitución después de un agotamiento profundo de linfocitos. Anticuerpos antirreceptores de interleucina 2, anti-CD25. El daclizumab es un anticuerpo monoclonal quimérico de inmunoglobulina G1 humana, región que determina la complementariedad. El basiliximab es un anticuerpo monoclonal quimérico murino humano. Ambos tienen licencia para su uso conjuntamente con la ciclosporina y los corticosteroides para la profilaxis de rechazo agudo de órganos en pacientes que reciben trasplantes renales. El mecanismo de acción. El anticuerpo monoclonal anti-CD25 se une con alta afinidad a la subunidad alfa del receptor de interleucina 2 y actúa como un antagonista del receptor, inhibiendo la activación de los linfocitos T y la proliferación sin inducir la lisis celular. El daclizumab tiene una afinidad algo menor, pero tiene una semivida más larga, aproximadamente 20 días. Como ejemplo tenemos el Singlex, que está indicado para la profilaxis de rechazo agudo de órganos en trasplante renal, halogénico de nuevo en pacientes adultos y pediátricos. Usos terapéuticos. El anticuerpo monoclonal anti-CD25 se usa para la terapia de inducción en el trasplante de órganos sólidos. El daclizumab se administra en 5 dosis, 1 miligramo sobre kilogramo por vía intravenosa durante 15 minutos en 50 a 100 ml de solución salina normal, comenzando en el preoperatorio inmediato y posteriormente a intervalos quincenales. El tiempo de vida medio del basiliximab es de 7 días. En los ensayos, el basiliximab se ha sido administrado en una dosis fija de 20 miligramos antes de la cirugía, en los días 0 y 4 después del trasplante. Se utilizó basiliximab con un régimen de mantenimiento consistente en ciclosporina y prednisona y se encontró que era seguro y eficaz cuando se utiliza en un régimen de mantenimiento consistente en ciclosporina y prednisona. Un ejemplo que tenemos es el Cenapax, que se utiliza para la prevención del rechazo agudo en los pacientes sometidos a los trasplantes renales. Belatacept, proteína de fusión compuesta de un fragmento cristalizable modificado de una inmunoglobulina humana unida al dominio extracelular del CTLA4, que esta es una proteína T linfocito asociada a citotóxica 4, también conocida como CD152, que está presente en las células T. Esta segunda generación de CTLA4 inmunoglobulina tiene 2 sustituciones de aminoácidos, un aumento de su afinidad por CD80, que es por 2 veces, y CD86 por 4 veces. Mecanismo de acción. El belatacept es un bloqueador de la coestimulación de los linfocitos T selectivos que potentemente unen la superficie celular de ligandos coestimuladores CD80 y CD86 que están en las células presentadoras de antígenos, interrumpiendo su interacción con CD28 en los linfocitos T. La inhibición de la señal 2 inhibe la activación de los linfocitos T, promoviendo anergia y apoptosis. Reactivos antifactor de necrosis tumoral. El factor de necrosis tumoral alfa es una citocina proinflamatoria que ha sido implicada en la patogénesis de varias enfermedades. Se han desarrollado varios agentes antifactor de necrosis tumoral como tratamientos. Ejemplo de ello, el infliximab. El mecanismo de acción de este consiste en que se une con alta afinidad al factor de necrosis tumoral alfa y evita que la citocina se una a sus receptores. Usos terapéuticos.
Está indicado para el tratamiento de los síntomas de la artritis reumatoide, para el tratamiento de los síntomas moderados a severos de la enfermedad de Crohn en pacientes que no han respondido a la terapia convencional. Otras indicaciones incluyen espondilitis anquilosante, psoriasis en placas, artritis psoriásica y colitis ulcerosa. Los efectos adversos que este manifiesta son: 1 de cada 6 pacientes experimenta una reacción a la infusión caracterizada por fiebre, urticaria, hipotensión y disnea dentro de la primera a segunda hora posteriores a la administración del anticuerpo. CERT. Mecanismo de acción. Contiene la porción de unión y ligando de un receptor de factor de necrosis tumoral alfa humano fusionado a la porción del factor cristalizante de la inmunoglobulina G1 humana y se une al factor de necrosis tumoral alfa y evita que interactúen con sus receptores. El uso terapéutico de este es para el tratamiento de los síntomas de la artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, psoriasis en placa, artritis idiopática juvenil, poliarticular y la artritis psoriásica. Efectos adversos. Reacciones en el sitio de la inyección como eritema, prurito, dolor o hinchazón se han producido en más de un tercio de los pacientes. Otro de los medicamentos es el adalimumab. Es otro producto de antiinfactor de necrosis tumoral para uso intravenoso. El uso terapéutico de este es para el tratamiento de artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, enfermedad de Crohn, la artritis idiopática juvenil, la psoriasis en placa, artritis psoriásica y la colitis ulcerosa. Golimumab. Mecanismo de acción. Es un anticuerpo monoclonal humano de inmunoglobulina G1, antifactor de necrosis tumoral alfa. El uso terapéutico de este es para el tratamiento de artritis reumatoide moderada a severamente activa y la artritis psoriásica activa, espondilitis anquilosante y colitis ulcerativa activa de moderada a severa. La administración. Este se administra mediante inyecciones subcutáneas en dosis de 50 y 100 miligramos. Otro medicamento es el certolizumab pegol. Mecanismo de acción. Es un anticuerpo específico pegilado humanizado para el factor de necrosis tumoral alfa. La pegilación del fragmento de unión a antígeno FAB proporciona una actividad sostenida. Usos terapéuticos. Está recomendado para tratamiento en adultos con enfermedades de Crohn y la artritis reumatoide, artritis psoriásica activa y espondilitis anquilosante activa. La administración. Polvo liofilizado de 200 miligramos o inyecciones estériles precargadas de 200 miligramos por ml para administración subcutánea. Todos los agentes antifactor de necrosis tumoral aumentan el riesgo de infecciones graves, linfomas y otros tumores malignos. Inhibición de interleucina 1. Anakinra, recombinante aprobado por la FDA en forma no glucosilada de interleucina 1 de receptor antagonista humano, indicado para el tratamiento de las enfermedades de articulaciones en artritis reumatoide, síndromes periódicos asociados a la criopirina y tratamiento de inicio de la enfermedad neonatal multisistémica inflamatoria. Canakinumab está siendo evaluado para su uso en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Rilonacept, proteína de infusión que se une a la interleucina 1, está siendo evaluada para el tratamiento de la gota. La interleucina 1 es un mediador inflamatorio del dolor en las articulaciones asociado con cristales de ácido úrico elevados. Otros antagonistas de interleucina. Tocilizumab, indicado para el tratamiento de la artritis reumatoide y la artritis idiopática juvenil sistémica. Cetuximab, tratamiento para la enfermedad de Castleman multicéntrica si el paciente es negativo al VIH y al herpes humano. Ustekinumab, indicado para el tratamiento de psoriasis en placa y artritis psoriásica. Secukinumab, indicado para el tratamiento de psoriasis en placa. Inhibición de antígeno asociado a la función linfocítica. El efalizumab es un anticuerpo monoclonal de inmunoglobulina G1 humanizado
dirigido a la cadena CD11 del linfocito asociado a la función del antígeno 1 en los linfocitos y evita la interacción de este con la molécula de adherencia intercelular, inhibiendo de este modo la adherencia, el transporte y la activación de los linfocitos T. El alefacept es una proteína de función del linfocito asociada a la función del antígeno 3 de inmunoglobulina G1 humana. El efarisumab fue aprobado para su uso en pacientes con psoriasis. El tratamiento con alefacept ha demostrado que produce una reducción de los linfocitos T dependiendo de la dosis. Efectos de memoria, pero ha sido retirado del mercado debido a la leucoencefalopatía progresiva multifocal.